Padre nuestro que está en los cielos, en este momento, Señor, ayúdanos, Señor, a estar enfocado en tu palabra, Señor. Quita todas las distracciones, Señor, todas las cosas que nos pueden quitar nuestra mente en tu palabra, Señor. Ayuda que los niños, Señor, también puedan estar obedecido y estar quietos para también poder aprender de tu palabra, Señor. Sabemos que no hay edad para comprender tu palabra. Y tú hablas a cada corazón, Señor. Dirígeme en esta mañana, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Entonces, si el Espíritu me habla, ¿cuál es el problema? Muchos de nosotros como cristianos a veces preguntamos, ¿por qué Dios no escucha mi oración? Estamos orando por enfermos, a gente que nosotros conocemos que está malo de salud, malos físicos, y estamos orando, pero nada sucede. La gente muere, la gente se va en hospitales saliendo, pero no vimos como que Dios contesta nuestras oraciones. Entonces también estudiamos con personas la Biblia, la fe de Jesús, cualquier estudio, tantos estudios, pero la gente nunca toma una decisión. Entonces parece que uno piensa que Dios no está con esa persona o contigo. Entonces cuando tú abres la Biblia, por ejemplo en Hechos capítulo 2 y en adelante hasta 4, tú ves cómo los apóstoles cuando recibieron el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, predicando en lenguas, gente se estaba curando, los enfermos estaban sanando y muchas personas estaban acudiendo a la iglesia de Dios. Y uno piensa, bueno, solamente Dios está con ellos y no con nosotros. O ese tiempo que estamos viviendo, Dios ya no estaba haciendo más milagros. O ya Dios no está añadiendo más personas a su casa. Bueno, ¿cuál es el problema? Muchos de nosotros piensan, ¿por qué Dios no contesta mis oraciones? ¿Por qué la gente no acepta a Jesús? ¿Cuál es el problema en esta mañana? Y eso vamos a descubrir ¿dónde? En la palabra de Dios mismo. Vamos a ver lo que dice el texto bíblico en Mateo 28, 18 hasta 19. ¿Qué dice, hermano? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Primera parte. ¿Quién mandó a los discípulos? Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Todo o toda potestad me ha dado en el cielo y en la tierra. Ok. Sigue leyendo, hermano. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que les habló, fue recibido arriba en el cielo, y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Amén. O sea, aquí podemos ver que Jesús no simplemente mandó a los discípulos, pero también los dio, ¿qué? Poder para echar fuera demonios, para sanar a los enfermos y lógicamente el plato principal para predicar el evangelio, la buena nueva, para que la gente lo aceptan y también puede ser parte del reino de Dios. O sea, Dios nunca nos manda, nunca nos llama sin dar de su espíritu. O sea, Dios nos equipa con todo su poder para llevar adelante el evangelio y para ser testimonio, para testificar acerca de él. Y eso fue lo que Jesús también hizo.
testificó acerca del el reino de Dios. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuántos milagros hizo Jesús? Muchos, ¿no? Antes que yo siga, yo quiero pedir a los niños que sientan un ratico, no caminan, porque estamos en la presencia de Dios. Todos los niños atrás también, sienta para escuchar la palabra de Dios. ¿Tú ves esa cosa? Siempre el enemigo actúa de una forma para distraer nuestra mente. Entonces todos los niños, después del sermón, tú puedes beber agua y hacer todo lo que tú quieres, bajo la guía de tu mayores. ¿Bien? Entonces, sienta tranquilo ahora. ¿Cuántos milagros hizo Jesús? Muchos, ¿no es verdad? Ok. ¿Y los discípulos? También. Ok. Vamos a seguir. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Amén. O sea, de cierto, de verdad, el que en mí cree en Jesús, las obras que yo hago, ¿cuál obra hizo Jesús? Milagros, ¿qué más? Levantó a los muertos, ¿qué más? Ok, y hice muchas cosas, ¿no es verdad? Todo lo que el ser humano puede, Jesús hizo. Porque él dependió de su Padre para hacer todo lo que estaba haciendo. Ok, entonces dice a nosotros, ¿qué cosa que? Aún mayores hará. O sea, Dios está diciendo a nosotros que como pueblo podemos hacer cosas grandes para Dios. Ahora, antes de seguir, Dios nos está diciendo que tenemos que hacer o imitar a los, como se estaba dando el parte de escuela sabática, como las iglesias de la prosperidad hace, que viene sanando, viene para sanar. No es eso. Dios sana a la persona que Dios quiere sanar. Y algunas personas van al sepulcro con sus dolencias. Algunos va con cáncer, algunos se mueren con mal de ojo, lo que sea. No toda persona va a recibir sanación, sino. Entonces no malinterpreta la palabra de Dios, porque Lázaro murió, pero Jesús lo resucitó. Pablo tenía un mal de ojo y murió con ese mal. O sea, Pablo hasta pidió al Señor que lo sane, pero Dios no había sanado a Pablo. O sea, hay gente que no va a recibir milagro, pero cosas grandes suceden sí con el pueblo de Dios si cree que está obedeciendo al Señor, porque la palabra dice, de verdad, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún cosas mayores. Ok, tenemos que creer, ¿no es verdad? ¿Qué es la promesa de Dios? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Amén. O sea, ¿Dios está dispuesto a darnos su Espíritu Santo? Sí. ¿Es un qué? Es una promesa. Y Dios dice, si el ser humano mismo sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en el cielo? O sea, hoy hay una promesa que podemos clamar. Señor, yo quiero más, yo quiero de tu Santo Espíritu. Yo quiero hacer cosas grandes, no para glorificar a mí mismo, sino a ti. Ok, vamos a seguir. ¿Qué dice el comentario bíblico sobre ese asunto? Se prometen todos los recursos del cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres santos dignatarios del cielo han declarado que darán poder al hombre para que venza a las potestades de las tinieblas.
Se prometen todos los recursos del cielo a los que, mediante sus votos bautismales, han hecho un pacto con Dios. Ok. Por medio de sus votos bautismales hicieron ¿qué cosa? Un pacto con Dios. Imagina si no hacemos un pacto. No podemos obtener el don del cielo. Tenemos que realmente hacer un pacto con Dios, porque muchos bautismos son realizados pero de agua. ¿Tú recuerdas en Hechos capítulo 19? Los discípulos que hicieron bautismo solamente de agua tenían que ser rebautizados. Entonces Pablo le bautizaron a ellos para recibir ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Ok, entonces se prometen a cuántas personas? A todos. ¿No es verdad? Entonces nos prometen a dar ¿qué? Los recursos del cielo. Y han declarado que darán poder al hombre para que venzan a los potestades del tinieblas y se prometan todos los recursos del cielo a los que mediante sus votos bautismales han hecho un pacto con Dios. Muchas veces limitamos el poder del cielo en nuestra vida. Muchas veces no creemos que Dios puede hacer cosas grandes a través de nosotros si nosotros obedecemos. Ahora vamos a ver una cita bíblica aquí. ¿Qué dice, hermano? Y después de estas cosas designó el Señor aún otros 70, los cuales envió de dos en dos delante de sí a toda ciudad y lugar a donde él había de venir. Y sanad los enfermos que en ella hubiere, y decidles, se ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. O sea, algunas personas pueden decir, no, pero está limitado a los 12. Hemos leído en el comentario bíblico que dice a todos. Pero hay personas que dicen, bueno, quizás el comentario bíblico no es la Biblia. Entonces Dios está dando en la Biblia que los 70 también recibieron el mismo poder. O sea, aquí podemos ver que los 70 también tuvo ese poder para echar afuera demonios, sanar y predicar principalmente el reino de Dios. Así podemos ver el poder de Dios no es limitado, no es simplemente para aquel tiempo, no es simplemente para los 12, para los 70, sino para quienes, para todos aquel que hace un pacto con Dios. No simplemente dice que cree en Dios, sino que hace ¿qué? Un pacto con Dios. Ok, vamos a ver cuando ellos, los 70, volvieron, cómo estaba regocijando. ¿Qué dice, hermano? Y volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Ok, entonces estaba gozando, ¿no es verdad? Porque salieron a su viaje misionero, evangelizando. También hubo señales que lo acompañaban. Y estaba diciendo ahora Jesús, mira, los demonios nos sujetan en tu nombre. ¿Ah? ¿En cuál nombre? En el nombre de Jesús. Pero estaba sujetando. O sea, ellos estaban contentos porque hubo señales que acompañaban. Lógicamente, después Jesús ha dicho a ellos, no regocija en esto, sino regocija que tu nombre está escrito en el libro de la vida. Versículo 18. Pero vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Todavía la gente pregunta. ¿Por qué no sentimos ese poder en la iglesia de Dios? Porque decimos que tenemos la verdad. Decimos que nosotros somos iglesia profético. Decimos que tenemos todos los escritos, aparte de la Biblia, la luz menor que es el Espíritu de profecía. Tenemos todo. Somos ricos en sentido de palabra de lo que Dios nos ha dado. Pero ¿por qué no sucede lo que sucedió con los 70 y los 12 y los demás? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Vamos a ver en la Biblia si podemos encontrar una parte que nos puede demostrar por qué no sucede. ¿Tú crees que en la Biblia misma él lo contesta? Ok, vamos a buscarlo y vamos a ver
¿qué pasó en el pasado con los 9 discípulos? ¿Qué dice ahí? Y como vino a los discípulos, vio grande compañía alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y luego toda la gente, viéndole, se espantó y corriendo a él le saludaron. Y preguntóles, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la compañía dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu inmundo, el cual, donde quiera que le toma, le despedaza y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Ok, o sea, nuestra condición está aquí en la Biblia. Podemos ver en la Biblia que los 9 discípulos que quedó abajo, recuerdo que los 3 estaban en el cielo donde había la transfiguración, Pedro, Santiago y Juan, junto con Jesús, donde Jesús se transformó. No es verdad, pero los 9 quedaron abajo. Y ahí presentó una situación que un padre presentó con su hijo que tenía un espíritu que lo dejaba su hijo mudo. Y lo echaron abajo, estaba escumando y todo eso. Y ahora ahí mismo había otras personas que estaban ahí para blasfemar el nombre de Dios. Y los discípulos no podían echar afuera ese demonio de ese muchacho. Ahora, ¿cuál era el problema? Que ellos no podían sacar ese espíritu. ¿Dios les dio poder a ellos para hacerlo? Sí, pero ¿por qué no podía hacerlo? Cuando Jesús bajó desde la presencia del cielo con sus 3 discípulos, Jesús sí lo arrepintió ese mal espíritu y salió. Pero ¿por qué ellos no podían? Antes de ese acontecimiento, esos mismos discípulos sacaban demonios. En Marcos capítulo 6, ellos estaban sacando demonios, haciendo señales, milagros, todo eso en el nombre de Jesús. Pero más después no podía hacerlo. Extraño, ¿no? Cuando tú entras a la iglesia, tu bautizo y cuando tú estás en tu primer amor, tú quieres predicar a todo el mundo. Y Dios te manda personas para estudiar la palabra. Tú dices, todo el mundo quiere evangelizar tu familia, tu prima, todo el mundo. Dios haga cosas grandes en medio a través de ti. Pero luego que los tiempos se van, tú vas a ver que no hay nadie para estudiar. Pase meses sin que has estudiado con alguien la palabra de Dios. Paso días sin que tú has dicho a alguien que Jesús te ama. Ok, pero él dice, antes de ese acontecimiento sacaron algunos demonios y también hicieron milagros a través, o Jesús haciendo milagros a través de ellos, en el nombre de Jesús. Ahora vamos a leerlo. Vamos a leer Marcos 6. Lee. Y llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2. Y les dio potestad sobre los espíritus inmundos. Y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y sanaban. Ok. ¿Cuántos enfermos? ¿Cuántos demonios? O sea, había poder que acompañaba a esos discípulos. Ellos estaban haciendo eso en el nombre de ¿quién? En el nombre de Jesús. Es Jesús que lo mandó, ¿no es verdad? Y llamando a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y los dio ¿qué? Potestad sobre los espíritus inmundos. O sea, fue Dios que nos llamó. Y es Dios que nos da potestad para echar afuera todo espíritu inmundo. O sea, hay poder que nos va a acompañar. Pero tenemos que creerse.
Sigue leyendo, hermano. Y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente báculo, no alforja, ni pan, ni dinero en la bolsa, más que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Mira ese versículo bien, nótelo. Y les mandó, luego, cuando Jesús estaba diciendo, vaya 2 en 2, después Jesús dice, les mandó que no llevasen nada para el camino. ¿Por qué? ¿Por cuál razón tú crees que Jesús ha dicho eso? Para que ellos pueden depender totalmente de Él. Porque aquel que lo mandó, Él mismo lo dio ¿qué? Poder para hacer su obra. Entonces tenemos que creer que las provisiones tienen que venir ¿de dónde? Del cielo. Es Dios que nos va a mandar. Él nos ha llamado y Él nos va a dar poder. O sea, no llevas de nada. Yo mismo voy a proveer para ti. Y tú sabes más después, Jesús hizo una pregunta a los discípulos. ¿Tenían hambre ustedes? ¿Tenía falta de cosas? ¿Y cuál fue la contesta de los discípulos? Nada, Señor. ¿Pero llevase algo? No. ¿Tenía falta de algo? No. Y esa prueba tenemos que pasar, esa experiencia que los 12 discípulos tenemos que tener a nosotros. Porque va a venir tiempo que ya está sobre nosotros, que tenemos que depender totalmente de Dios. No de un trabajo, no de un sueldo, no de un salario, sino lo que Dios va a hacer. Una vez un muchacho me ha dicho, Steve, yo estoy entrenando para el tiempo de persecución. Estoy pasando en los montes, comiendo comidas de lata y eso, para ver cómo sobrevivimos. Yo digo, bueno, ¿es esa forma lo que Dios está diciendo? Dios dijo, no lleven nada. ¿Y tú sabes qué pasó con los israelitas? Cuando escogieron maná doble el viernes, ¿qué pasó? ¿Cogieron qué? Porque Dios nos está mostrando que la cosa no es en nuestras manos. Tenemos que depender de Él. Dios dice, lo doble el viernes yo voy a mandar. Para no recogen en el sábado. Pero los que sí guardan o los que recogen no recibieron nada. Por eso Dios nos está mostrando también cuando la ley dominical viene. Hasta ahora hay gente que dudan, que no tiene fuerza porque cuando el dueño dice hay que trabajar, no depende de Dios. Si no piense que no, si no voy no tengo que comer, no tengo de comer. Pero Dios nos está mostrando hoy, aquel que nos llamó también nos dio poder para vivir esa vida. No lleve nada para el camino, depende totalmente de mí. En mí está el poder, en mi nombre tú puedes hacer todas las cosas. Vamos a seguir. ¿Qué dice el comentario bíblico? Es decir, sin fe o descreída, comparar con la forma en que Dios consideraba a Israel en los días de Moisés. No parece probable que Jesús tuviera en cuenta al padre del muchacho poseído del demonio cuando pronunció estas palabras. Pues la fe del padre no era el único obstáculo en el sendero de la curación de su hijo. Bien. Debido a que los discípulos mismos eran los principales culpables. Ajá. Es probable que el Salvador los tuvo especialmente en cuenta, pero no deseaba señalarlos para censurarlos en público, y por eso no los hizo el objeto directo de sus observaciones. Con todo, si los discípulos eran incrédulos, ¿cuánto más lo era la multitud? O sea, los discípulos tenían que dar testimonio ¿de quién? Acerca de Jesús. Y ellos podían sacar ese demonio. Si ellos hubiesen sido fiel y cumplió con todo lo que Dios ha dicho. Jesús no quería hacerlo. Jesús quería que ellos lo sacaron ese demonio. Pero ellos lo pudieron hacerlo. No lo podía. No lo podía. Por eso dice con todo. Lee esa parte, hermana, otra vez. Sí. Con todo, si los discípulos eran incrédulos, ¿cuánto más lo era la multitud? Ok. Ahora imagínate, si nosotros como adventistas del séptimo día somos incrédulos, no creemos
en el poder de Dios, ¿cuánto más será el mundo? Por eso Dios nos ha llamado, ha puesto aquí con algo, nos ha llamado, nos dio su potestad para ser discípulos. ¿No es verdad? Para hacer todo, y esos señales tienen que acompañarnos para ser un testimonio en el mundo. Ahora, si nosotros mismos no puede, ¿qué tal de la multitud? ¿Qué tal de los del mundo? Por eso dice, la principal culpable era ¿quiénes? Los discípulos, como dice, los principales culpables, porque ellos tenían en ese momento de mostrar la gloria de Dios. ¿A quién sirve? ¿No es verdad? Ok, vamos a seguir. Creo eso también. Cristo no se refiere aquí a la oración ofrecida en el momento de expulsar el demonio. Él no habla de la oración accidental, sino de una vida movida por la oración. Mientras Pedro, Jacobo y Juan estaban con Cristo, los otros 9 discípulos habían estado rumiando sus chascos y resentimientos personales, movidos por un espíritu de celos, debido al favor mostrado a sus compañeros ausentes. El estado de sus pensamientos y de su corazón hacía imposible que Dios actuara mediante ellos. Que está la contesta. ¿No es verdad? Porque ellos tenían celos. ¿Por qué Dios llevaron a Juan? ¿Por qué no a mí? ¿Por qué llevó a Pedro y no a mí? Y ellos estaban discutiendo. Celos porque Dios se llevó solamente los 3 y no completo los 12. O porque uno de ellos. O sea, la mente no estaba enfocando en la voluntad de Dios, en las cosas que tiene que ser, sino en otra cosa. Y eso es lo que Dios nos está diciendo hoy. Si nuestra mente está ocupado en chismes, está ocupado en ver la vida de otro, está ocupado en quién hace otra cosa, o en cualquier otra cosa del mundo, en las riquezas, en el trabajo y los problemas del mundo, cuando llega la hora que tenemos que testificar, no podemos hacerlo. Por eso dice, los principales culpables eran los mismos discípulos, no el Padre en primer lugar. Porque el Padre también dice, más después, perdona mi incredulidad. Pero lo más incrédulos eran los discípulos, porque ellos tenían que dar un testimonio al mundo de la palabra viva de Dios que tiene poder. Porque ellos, como dice, rebajaban el poder de Dios cuando no podían sacar el demonio. Y cuando nosotros también, piénsalo, cuando presenta una situación y nosotros quedamos como dice, boca llena de dientes o sin dientes, ¿no? No podemos hablar, no podemos coger un versículo, no podemos orar, porque nuestra vida no está de acuerdo con la voluntad de Dios. Por eso dice, ellos no podían hacerlo porque su mente estaba en otra cosa. Ok. Entonces eso era los 3. Y los 9 estaban abajo, en vez de contemplar, en vez de orar, en vez de quedar en la presencia de Dios, en su mente estaba en otra cosa. Mira el versículo, lee otra vez. Versículo de memoria. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ok, espera. Primera parte del versículo dice, tú oirás ¿qué? Una voz que habla, ¿no es verdad? O sea, en tus orejas. Y cuando el voz habla, tú tienes que escuchar para ver cuál dirección escoger. O sea, mejor dicho, esa voz habla la voluntad del Padre. Es el Espíritu de Dios que está hablando aquí. Que tenemos que poner atención para escuchar cuál es la perfecta voluntad de Dios. Eso es lo que transmite el Espíritu de Dios, la perfecta voluntad de Dios. Recuerda lo que dijo Jesús, Él no va a hablar de sí mismo, sino habla en lo que Él oye. O sea, Él está transmitiendo la voluntad de Dios. Punto número 1. Punto número 2. Siguiente versículo.
Entonces profanarás la cobertura de tus esculturas de plata y la vestidura de tu vaciadizo de oro. Las apartarás como trapo de menstruo. Sal fuera, les dirás. Ok. Siguiente parte, el Espíritu muestra tu qué, tu condición. Y muestra si hay pecado ocultado en tu vida, que hay que abandonar. ¿Cómo dice la parte última del versículo? Las apartarás como trapo de menstruo. Sal fuera, les dirás. Sal fuera. O sea, los pecados tienen que hacer ¿qué cosa? Salir afuera de nuestras vidas. O sea, el Espíritu habla, en primer lugar. Él te convence del pecado. Él te muestra tu situación y luego para decirte para que te abandonas. Y tú sabes que la linda de toda esa cosa, que el Espíritu de Dios mismo te dará fuerza para abandonar el pecado. ¿No es verdad? O sea, Él habla. Tú tienes que escuchar la voz de Dios y Él te mostrará tu condición. Esa es tu condición. Tú tienes que abandonarlo. Ok, Señor, ayúdame a abandonarlo. Bueno, hay poder en el sangre de Jesús para abandonar cualquier problema, cualquier pecado. Y luego, ¿qué dice el Señor en el versículo 23? Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera. Amén. Cuando la tierra sembrares y pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe, tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en anchas dehesas. Amén. O sea, Dios provee bendiciones terrenales y bendiciones ¿qué? Espirituales. Porque dice en la parte roja, entonces el Señor dará la lluvia a tu semente. Sí. Okay. Bueno, entonces Dios nos da la lluvia que se representa ¿qué? El Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo venga, vamos a repetir lo que pasó en el día de ¿qué? Pentecostés. ¿Y cuántos bautizaron en el día de Pentecostés? Más de 1000. Ok. Y ese testimonio recorrió por todo el pueblo. Y Dios, después de ese acontecimiento, sigue añadiendo a las iglesias a los que sea salvo. O sea, cosa grande. Uno tiene que escuchar la voz de Dios. El voz de Dios te muestra tu condición. Y cuando te muestra tu condición, te tiene que abandonarlo con la fuerza de Dios. Y luego vendrá todas las bendiciones que la Biblia te dice. ¿Tú ves la secuencia? Sí. Las bendiciones no van a venir si no escuchamos y obedecemos la voz de Dios. Y si no obedecemos, echando fuera todos los pecados, todas las cosas malas en nuestra vida, lógicamente no va a venir el poder del cielo. Pregunta, ¿cuál es nuestro problema hoy que no tenemos ese poder? ¿Ah? Porque no estamos confesando los pecados que hay en nuestra vida. 1, 2. No estamos pidiendo a Dios la fuerza para abandonar. ¿Por qué? Porque nos gusta. Porque nos da gozo. Pero Dios dice en el Proverbio 8, 13. El temor de Jehová es el odio contra el pecado. Tenemos que pedir a Dios, ayúdanos a tener odio al pecado. Ayer podemos ver qué hizo el pecado, qué está haciendo el pecado en este mundo. Hemos visto cómo en Venezuela muchos migrantes estaban saliendo, más de 1000. Y triste de la cosa era que muchachos de 20 y pico años tenían que hacer trabajo de prostitución para sobrevivir. Y no ganan más de $30. Porque pagan bajo sueldo porque son ilegales. Y no pueden reclamar, sino lo mínimo que ofrecen lo toman para mandar un pan para sus hijos. O sea, así hace el pecado. Y ahora estamos careciendo del pecado. Tenemos que tener odio sobre el pecado y pide a Dios, ayúdame a abandonarlo. ¿Qué dice ahí? El depósito de poder del cielo no está cerrado. Dios está dispuesto a darnos una bendición similar cuando la busquemos con ese fervor. Ok, espera. ¿Cómo tenemos que buscar esa bendición del cielo? Con fervor, ¿no es verdad? Con fervor. O sea, si estamos haciendo oración un día sí, un día no. ¿Ah?
tenemos problema de venir a la iglesia cuando hay semana de oración. Tenemos problema porque otra cosa es más importante. No vamos a recibirlo. Tenemos que poner prioridad. Buscar a Dios. Reclamar las promesas. Y deja que esas promesas en mi vida puedan testificar de la gloria de Dios. Vamos a ver más adelante. Léelo, hermano. Y habiéndole él tomado y traídolo a su madre, estuvo sentado sobre sus rodillas hasta mediodía y murióse. Ok, déjame explicar esa parte. Una parte más en la Biblia que nos muestra que una persona que faltaba el poder era el caso de Gehazi. Cuando Eliseo lo mandó a su delante para poner su vara sobre el muchacho que estaba muerto ya. Porque, déjame contar un poquito de historia, hubo un tsunamita. Él no tenía hijos. Y entonces Eliseo estaba, porque el tsunamita hizo un cuarto especial para Eliseo. Eliseo quería darle algo a su, ¿cómo dice? A cambio. Y entonces Eliseo dice, bueno, ¿qué hay lo que yo pueda dar a esa mujer? Entonces Gehazi ha dicho a Eliseo, él no tiene hijos. Entonces Eliseo le dijo a esa mujer, en aquel tiempo tú vas a recibir un hijo. Y la tsunamita estaba diciendo, no me engañes, no me da, como dice, no me da como falsa esperanza. Pero finalmente esa mujer concibió un hijo. Pero después ese hijo murió. Ahora esa mujer mandó y mismo se fue a Eliseo explicando ese asunto. Entonces Eliseo mandó su delante a Gehazi. Pero Gehazi se fue, pero nada sucedió cuando puso la vara sobre ese muchacho. ¿Qué fue el problema? ¿Qué sigue diciendo? Entonces dijo él a Gehazi, ciñe tus lomos y toma mi bordón en tu mano y ve. Y si alguno te encontrare, no lo saludes. Y si alguno te saludare, no le respondas. Y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. Amén. O sea, esa parte está diciendo, Gehazi, no deje que nada te distrae. Ve para la misión. Vaya hacia adelante y haga lo que yo digo. Igual que lo que Jesús también ha dicho a los discípulos. ¿No es verdad? Sale, haga la misión, no deje que nadie te distraiga. ¿No es verdad? Y pondrás mi bordón sobre el rostro del niño. Porque en esa forma ese niño va a curar. Pero mire lo que está diciendo. Él entonces se levantó y siguióla, y Gehazi había ido delante de ellos y había puesto el bordón sobre el rostro del niño, mas ni tenía voz ni sentido, y así se había vuelto para encontrar a Eliseo. Y declaróselo, diciendo, el mozo no despierta. Entrando él entonces, cerró la puerta sobre ambos y oró a Jehová. Ok, ¿tú recuerdas esa escena también en la vida de Jesús? Hubo un parte donde Jesús cerró la puerta y quedó solo. Es la misma, ¿no es verdad? Una comparación. O sea, Eliseo mandó a Gehazi. Jesús mandó a los 12. Es lo mismo, pero los 12 tenían poder un parte, pero después no pudieron. Gehazi también, si su vida era otro, él pudiera levantarlo. Pero tocó a Eliseo mismo a ir donde ese muchacho. Tocó a Jesús mismo bajar del cielo para sacar el demonio. Comparaciones. ¿Cuál era la cosa? Y entonces entró Eliseo. ¿Qué dice? Entonces llamó él a Gehazi y díjole, llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo, toma tu hijo. Eliseo sanó en el nombre de Dios. Él oró. El poder no era en Eliseo, porque él estaba orando a Dios, pidiendo que Dios le levante a ese muchacho. Y se entregó a su madre. También Jesús, cuando levantó el hijo de Jairo, entregó a su madre. Era la misma escena, pero en diferente persona. Aquí
podemos ver que no es simplemente Jesús está haciendo, su palabra es verdadero. Cosas aún mayores harás. Está viendo, Eliseo no es Jesús. Jesús no es Eliseo. Pero todos los dos dependían del poder de lo alto. Recuerdo que Jesús despojó de todo su gloria, abandonó todo su poder para vivir como nosotros en carne de pecado en ese mundo. Y siendo en esa carne de pecado, tuvo victoria sobre pecado, tuvo victoria y tenía grandes señales que lo acompañan. Eliseo lo mismo. ¿Qué falta a nosotros? ¿Eliseo es más que nosotros? ¿O menos que nosotros? Podemos hacer igual cosa. Ahora yo no estoy diciendo para que tú vayas al Santana y empieces a levantar ningún muerto. ¿Es verdad? Pero hay gente que presente en tu vida que tú puedes hacer cosas grandes testificando de aquel que te mandó. Ok. Léalo, hermano. Estamos yendo a la recta final. ¿Qué dice? Tenido oportunidad de desarrollar el mismo espíritu de abnegación que caracterizaba la obra de su amo, había tenido el privilegio de llegar a ser noble portaestandarte en el ejército del Señor. Durante mucho tiempo habían estado a su alcance los mejores dones del cielo, y sin embargo, apartándose de ellos, había codiciado en su lugar el vil metal de las riquezas mundanales. Amén. Y ahora los anhelos ocultos de su espíritu avariento le indujeron a ceder a la tentación abrumadora. Está bien. Entonces recordamos también que antes o después tuvo lepra. ¿Recordamos? Porque corrió tras de la riqueza. Cuando Eliseo dice, yo no quiero nada, él sí salió corriendo a donde Naamán. Y sí, él sí quería el dinero. Estaba interesando en las cosas mundanales. Por eso, él no pudo hacer la cosa. ¿Tú ves? No es que no tiene poder. Dios nos ha mandado y nos dio toda potestad. Y dice, toda potestad me has dado en el cielo y en la tierra. Vete a ser discípulos y bautizándole en el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu. En el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. O sea, hay poder en el nombre de Jesús. Y nosotros tenemos que creer. Pero si estamos viviendo vida doble, si tenemos otra cosa como prioridad, vamos a quedar en lo mismo. Y esa iglesia no va a avanzar. Y personalmente nosotros no va a avanzar tampoco. Y cuando cierre el tiempo de gracia, vamos a estar fuera y no vamos a estar sellados. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo de acuerdo de la voluntad de Dios. Mira lo que dice el mensaje del primer ángel. Léelo. Diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorad a aquel que ha hecho el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Ok. Temed a Dios con voz alta, dice el ángel, y dadle ¿qué? Gloria. Tenemos que temer a Dios con nuestras vidas. ¿Ah? Demostrando al mundo que Dios puede hacer en uno cuando obedezca, cuando se entrega totalmente a Dios. Esa es la cuestión. ¿Tú sabes por qué? Porque en el cielo el diablo estaba diciendo a los otros ángeles que Dios es injusto, que Dios es un tirano, que nadie puede guardar la ley. O sea, el nombre de Dios estaba en juego. ¿No es verdad? Porque los ángeles estaban pensando, bueno, Satanás tiene razón o Dios no. Entonces, por eso, Dios tuvo que pasar ese tiempo. Y no podía eliminar a Satanás en un tiro. ¿Por qué? Porque si lo elimina, entonces los ángeles van a decir, ajá, él eliminó a Satanás, porque en verdad era así como dice Satanás. Ellos lo va a servir como, con temor, con miedo, para no ser destruido igual que Satanás. O sea, Dios tuvo años para vindicar su nombre, porque Satanás está diciendo, no, Dios es injusto. El ser humano no puede guardar la ley. El ser humano no puede obtener victoria sobre el pecado. Entonces yo os digo, well, yo tengo algunos santos, Apocalipsis 14:12, que pueden guardar los mandamientos y tienen la fe de Jesucristo. Y ellos me temen, ellos me dan gloria, ellos me dan honra.
O sea, tenemos antes que la sierra de gracia, tenemos que tener la carácter de Jesús dentro de nuestra vida. Tenemos que tener el pensamiento de Jesús, el mente de Jesús, como predicó hermana Melis, hermana Raquel en la semana de salud. Tenemos que tener el pensar de Jesús. Ahora, antes de seguir, ¿tú crees que tú puedes tener la mente de Jesús escuchando músicas mundanas? ¿Tú crees que tú puedes tener la mente de Jesús viendo novelas? ¿Ah? ¿O escuchando disparates, chistes mundanos en canales de televisión? ¿Conversaciones vanas? ¿Tú crees que tú puedes obtener la mente de Jesús? ¿Dónde? Es solamente a contemplar a Jesús. Por eso Elena dice en Diario de todas las gentes, estudie especialmente las escenas finales de Jesús. Contempla a Jesús y por medio de contemplar, seremos ¿qué? Transformado. ¿Qué dice hermano hoy? El Cristo es un ejemplo perfecto y santo dado para que nosotros lo imitemos. No podemos igualar el patrón, pero no seremos aprobados por Dios si no lo copiamos. Y según la habilidad que Dios ha dado, se lo parece. Sí, sigue. Nunca podemos igualar el patrón, pero podemos imitarlo y parecerlo según nuestra capacidad. Gracias a Dios. Según nuestra ¿qué? Capacidad. O sea, no podemos igualarlo porque hemos nacido de un padre humano, ¿no es verdad? No podemos igualarlo perfectamente, 100% como él es. Por eso digo, Eliseo no es Jesús. Jesús no es Eliseo, pero Eliseo también podía hacer la misma cosa que hizo Jesús. No podemos igualarlo, sino que imitarlo, sí. Vamos a ver el versículo que dice. El que dice que está en él debe andar como él anduvo. Ok, el que dice, estamos en él, decimos que somos el pueblo de Dios. La iglesia dice la iglesia verdadera y todas esas cosas. Pero si decimos todas esas cosas, tenemos que hacer ¿qué cosa? Andar como él anduvo. Ok. Vamos a ver lo que dice hermano. Disputaban con ellos. Es obvio que la actitud de los escribas era hostil. Este detalle es mencionado solo por Marcos. Estos escribas hostiles pueden haber sido algunos de los que habían venido de Jerusalén, con el propósito de que la gente perdiera el respeto que tenía por Jesús y para informar acerca de lo que él decía y hacía, como lo habían hecho con tanta frecuencia en lo pasado. Atacaron a Jesús a través de sus discípulos. En esta ocasión procuraron hacer parecer a Jesús y a sus discípulos como impostores, haciendo resaltar el hecho de que había un demonio ante el cual los discípulos eran impotentes. Ok. O sea, a través de los discípulos, ¿qué estaba haciendo? ¿Ah? Atacaron a Jesús. ¿Tú ves? A través de nuestra vida, nos santificaron, damos mal testimonio de Dios. O sea, así hace Satanás. Cuando nosotros como adventistas decimos que tenemos la verdad y todo, pero vivimos una vida doble, estamos dando a Dios el mal nombre. ¿Es verdad? El diablo está atacando a Jesús a través de nosotros. O sea, si no somos un testimonio, mis hermanos, no podemos predicar el mundo. Muchas veces decimos, vamos a salir. Tú sabes, yo soy, como me han nombrado como líder misionero. Los últimos tiempos Dios me ha mostrado que no simplemente diga al pueblo para salir a evangelizar, sino que regla su condición antes. Porque mucha gente ha entrado en la iglesia y ahora estamos viendo dónde están. Se ha salido de la iglesia. ¿Tú sabes qué es peor? Si ellos entran y salen con mal testimonio. Mejor que no entran. Por eso Elena White dice que hay muchos allá afuera que Dios quiere que se venga a la iglesia, pero todavía Dios no lo dejan que se entra. Por falta de nuestros malos testimonios. Por eso Dios está aguantando a ellos afuera. Porque hay gente que quizás yo, quizás tú,
que cuando entre nosotros va a dar mal testimonio. Dios quiere limpiar su iglesia. Porque la iglesia de Dios, que Dios va a presentar ante, que el Hijo va a presentar ante su Padre, tiene que estar sin mácula, ¿ah? Sin mancha, sin mácula, sin arruga, ¿no? Porque Dios quiere presentar una iglesia perfecta. Entonces, sin embargo, la verdadera dificultad no dependía del poder del demonio, sino de la impotencia de la espiritualidad de los discípulos. ¿Está viendo esta cosa, mis hermanos? ¿Está viendo? Ahora vamos a clausurar esos versículos y dos citas. ¿Qué dice Jesús aquí? Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Ok? Para. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús en la tierra? Glorificó al Padre. ¿Y cómo? Haciendo la obra que me diste que hiciese. ¿Tú ves la cosa? Yo te glorificaré. Ahora la hora llegó, glorifícame. ¿Qué tenemos que hacer? Glorificar al Padre. Porque el diablo está peleando con Jesús a través de nosotros. Cuando nosotros dejamos la cara de Jesús sin vergüenza, cada vez que pecamos, cada vez que hablamos mal, cada vez que sentamos aquí en la iglesia con doble pensamiento, está aquí en la iglesia pensando mal de un hermano, Quizás tú no lo dices vocalmente, pero tu mente está corrompido y tú tienes que ir a la pie de Jesús a pedirle quitar esa cosa. Límpiame, lávame, porque hay poder ¿dónde? En la sangre de Jesús. ¿Qué más hizo Jesús? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué era el sentir de Jesús? Glorificar el nombre de su Padre. Y también, ¿qué hizo Jesús? Hacer la obra que Él dice para hacer. ¿Qué más? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ok, ¿cuál es la comida de Dios? ¿De Jesús? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué debe ser nuestra comida? Hacer la voluntad de Dios. ¿Qué más? Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. O sea, cuando aceptamos Jesús, ¿voluntad de quién tenemos que hacer? ¿De quién? Del Padre de Dios, ¿no es verdad? O sea, mi voluntad, ¿qué tiene que pasar con mi voluntad? Tiene que morir, ¿no es verdad? Mientras que nuestra voluntad sigue activo, no podemos glorificar al Padre. Y eso era el devocional, ese tema era mi devocional con Dios. Y Dios me estaba hablando y diciendo, Steven, mientras que tu voluntad viva, está activo, tú no puedes glorificarme. Tú puedes predicar cuanto que tú quieres. Tú puedes dar cuanto estudio que tú quieres, no va a tener resultado. Por eso Dios me ha mostrado que yo tengo mi voluntad, tiene que morir. Como de Pablo, ya no vivo yo, mas vivo ¿quién? Cristo en mí. Mis hermanos, tenemos que tener eso en cuenta. ¿No es verdad? Que muchas veces tenemos muchas cosas. Venimos a la iglesia con el pensamiento de llegar aquí y salir. ¿Ah? Venendo vista no pavimento, sali. Pero tenemos que sentar a la pie de Jesús, escuchar su voz, pide que nos transforme. ¿Ah? Como Marta. ¿Ah? Jesús ha dicho, pero tú estás ocupado con muchas cosas y aún dentro de la iglesia, caminando, pensando que yo tengo que arreglar. No, siéntate, escucha la voz de Dios. No es tiempo para en otra cosa. Vamos a clausurar Moisés. ¿Sabe qué pasó con Moisés? Dios ha dicho a Moisés, yo voy a destruir el pueblo, porque ellos están en pecado. Pero ¿sabe qué ha dicho Moisés a Dios? Léelo. Que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ¿Y sabe por qué? Porque para Moisés, lo importante no es que su nombre está en el libro, sino que el nombre de Dios sea vindicando
Que el nombre de Dios no sea manchado. Eso era el punto de enfoque de Moisés. Mira, vida eterna está bien, pero mientras estamos enfocados en queremos ir al cielo, no vamos a llegar. Porque la cosa más importante estamos pasando por alto. Y para Moisés no era que su nombre está en el libro de la vida, pero sino que el nombre de Dios no sea, ¿cómo se dice? Blasfemado ante de los contrincantes. Y esa es la parte. Por eso Moisés dijo: Dios, si tu nombre sea blasfemado, mejor hace qué cosa. Ráyame de tu libro. Muchas veces estamos pensando solitos en nosotros. Yo quiero ir al cielo, yo quiero ir al cielo, yo quiero. Pero no estamos pensando en vindicar el nombre de Dios. Y ese es el problema. Por eso los 144,000 va a cantar ¿cuál canto? Cordero y los restos de Moisés. ¿Nunca has pensado esto? ¿Por qué canta el canto de Moisés y el Cordero? Porque Moisés tenía el mismo pensar, mismo sentir que Jesús. Vindicar el nombre de Dios. ¿Qué tenemos que hacer hoy, mis hermanos? El Espíritu nos está hablando. Tras de nosotros hay un voz que nos dice qué hacer en esta mañana. Él nos está hablando. Y por eso, hermano, hoy dice, rezando, lee esa parte solo para mí. Rezando y pecando, pecando y rezando. Sus vidas están llenas de malicia, engaño, envidia, celos y amor propio. Sí, la parte verde también. Las oraciones de esta clase son una abominación para Dios. La verdadera oración compromete las energías del alma y afecta la vida. El que de este modo derrama sus necesidades ante Dios siente el vacío de todo lo demás bajo el cielo. Es tiempo de abandonar el pecado, mis hermanos. Pero no tenemos la fuerza de nosotros mismos, sino la fuerza está en ¿dónde? En la sangre de Cristo Jesús. En la sangre expiatoria de Cristo Jesús. Por eso, mis hermanos, Dios ha reservado ese tema para hoy. Para que todo pueda escuchar y no hay excusa. ¿Tú sabes por qué? Ni para mí, ni para ti. ¿Tú sabes por qué? Porque el Espíritu nos está hablando. Isaías capítulo 30, versículo 21 hasta 23. Márquelo en tu Biblia. Léelo todos los días porque el Espíritu nos habla. ¿Para qué cosa? Para abandonar las cosas que no son de Dios. Y luego viene el poder. ¿Queremos ver poder en esta iglesia? ¿Queremos ver poder en nuestras vidas? ¿Queremos mirar a Dios hacer cosas grandes? ¿O queremos seguir viviendo una vida liviana? Sin poder. Sin mirar nada. Por eso diciendo, rezando y pecando. Pecando y rezando. Sus vidas están llenas de malicia, engaño, envidia, celos y amor propios. Las oraciones de esta clase son ¿qué cosa? Abominación para Dios. Mis hermanos, la cosa no va a cumplir. Yo no voy a leer eso. Yo voy a mandar el estudio por WhatsApp y los que lo quieren me acerca. Entonces porque es importante que tú lo tienes. Jesús va a venir y su venida está ya a la puerta. Todos los señales nos muestran que Jesús está por venir. Pero recuerda Apocalipsis 7, 1 hasta 3. Jesús le dijo a los 4 ángeles que tenía el mandato para soltar los vientos. Jesús ha dicho, espera, espera y espera. Porque mi sangre ha comprado todos los habitantes de la tierra. Mi pueblo no está listo para recibir el sello. Y hoy en esta mañana, tu mente no está simplemente para recibir el sello, pero sino para vindicar el nombre de Dios en primer lugar.
Y haciendo eso, lógicamente tú vas a recibir el sello de Dios. Y si tú recibes el sello de Dios, lógicamente tú vas a recibir la vida eterna. O sea, no podemos estar egoístas. Y por eso Dios dice, cuando venga el Espíritu verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque Él no habla por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que ha de venir. Hoy sabemos lo que ha de venir, pero cualquiera que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es rey de justicia eterna. Mis hermanos, hoy tenemos que escoger. El tema está listo. Esa era la devoción de esta mañana. Hoy sabemos por qué no tenemos poder. Hoy sabemos por qué estamos igual que ayer, que anteayer, que anteayer. Es tiempo de cambio. Es tiempo de vindicar el nombre de Dios. Es tiempo que el mundo sabe a cuál Dios servimos. Y tenemos que decir igual que Moisés. Si no podemos vindicar tu nombre, entonces ráyame de tu libro. Pero nadie quiere eso, ¿no es verdad? Entonces vamos a vindicar el nombre de Dios y demostrar que Dios puede hacer cambio en una su vida si Él cree, si entrega totalmente. Eso fue lo que Dios habló a mí. Y eso yo quiero compartir con ustedes. Vamos a orar, hermanos, guerreros de oración. Vamos a tener oración, vamos a rodear en los que pueden. Y vamos a orar por nuestras condiciones. Sí, hermano César, lógicamente tiene oración, pero yo quiero que ustedes oran primero. Le doy un minuto para orar primero. Hermano César. Amén. Amén. Ahora con toda fuerza vamos a levantar y cantar el himno 378.